Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos acerca del cuento, pero específicamente estaremos hablando acerca de un poco de la evolución del cuento, de cómo surge hasta este momento, aparte de algunas características que ya conocemos y la estructura. Lo primero que veremos es hablar un poco acerca del origen de este tipo de relatos que nosotros llamamos hoy en día cuento. No existe una fecha o un momento o un lugar específico donde estos relatos se inician y se conocen como tales. Recordemos que hay una pequeña división, una pequeña diferencia entre lo que es un cuento y una novela. Por ejemplo, un cuento sabemos que debe ser breve, que debe ser corto al momento de escribirlo, pero hay cuentos que son extremadamente largos, como son los cuentos de ciencia ficción o unos cuentos de detectives que tienden a ser bastante extensos. Pero en otros tiempos remotos no existía realmente una características que podríamos decir que eran los que diferenciaban un cuento de otro tipo de relatos. Cuento viene de la palabra contus, que es una palabra, una voz latina que significa contar lo que se dice o a viva voz. Porque sabemos que en sus orígenes este tipo de relatos se hacían específicamente a través del relato oral. Es decir, no existía un libro que yo podía tomar para ver este tipo de relatos, sino que todo se hacía a viva voz. Habían personas que eran las encargadas de ir de pueblo en pueblo haciendo ese tipo de narraciones, de ese tipo de narraciones. Ya en el siglo XIV y el siglo XV aparece un nuevo tipo de relato. En este caso surgen otros nombres que se le da a estos relatos que nosotros conocemos como cuentos y se le llama apólogo, ejemplo, o también en algunas ocasiones se les empieza a llamar cuentos. Y en este mismo siglo, en el siglo XIV, aparece esta figura que se considera el primer cuentista de la historia, Giovanni Boccaccio, quien llamó a sus relatos, también le llamó fábulas, parábolas, historias o incluso relatos. A él se le considera como uno de los generadores de este concepto que nosotros conocemos como cuento. A continuación, ya en el 2000 antes de Cristo, estamos hablando de la Edad Antigua, estos cuentos o este tipo de relatos llamados cuentos los podemos remontar hasta el antiguo Egipto. Fueron los egipcios que también practicaron o escribían un tipo de relatos conocido como cuento, además de los griegos a través de las fábulas de Esopo, las famosas fábulas de Esopo, como por ejemplo el zorro y las uvas, que son parte de esas fábulas o de esos relatos considerados como los iniciadores de los cuentos, además de otros escritores romanos como Ovidio, Lucio y Apuleo. Posterior a este momento, podemos encontrar otros relatos, como el caso de los relatos de las mil y una noches, que se considera uno de los primeros libros de cuentos o recopilaciones de cuentos que se tenían, donde sabemos de que en las mil y una noches aparece la figura de Sherezade, esta mujer que formaba parte de un harén y que todas las noches se dedicaba justamente a hacer relatos al sultán para evitar su decapitación. Posterior a este relato surgen en América Latina o como parte de su origen en los cuentos tradicionales. Recuérdense que ya veíamos en un tema pasado de que los cuentos se consideran parte de la tradición de los diferentes pueblos. Parten de las historias que eran tradicionales, parte de la cultura, y eso se ve reflejado. Cuando hemos visto, por ejemplo, la película de la Blancanieves, podemos ver que en un inicio Blancanieves está utilizando zuecos, que eran zapatos de madera puntiagudos típicos de Holanda. Entonces, eso quiere decir que ese era un relato típico de Holanda y que de forma tradicional estos relatos eran transmitidos de forma oral, era a través de la voz, a través de lo que se podría transmitir estas enseñanzas o estos primeros relatos que nosotros podemos continuar o llamar como cuentos tradicionales, porque intentaban obviamente transmitir algún tipo de valor, de bondad, precaución, etcétera.
Dentro de las características de los cuentos, aunque ya hemos hablado un poco de ellas, sabemos de que un cuento debe ser breve, no debe ser tan extenso, porque recuérdense que la duración estaba dirigido a un público infantil, entonces tenía que ser fácil de poderlo digerir, tenía que tener también unidad, la característica de unidad, es decir, una sola historia, no hacer más de un solo relato. Un solo relato era suficiente para poder tener captado el interés principalmente de los niños, ¿verdad? También tenía que manejar el elemento, la característica de la intensidad, que la intensidad se refiere justamente al clima que es creado a través de este relato, a través del uso de las palabras y de los mismos recursos que se van a ir empleando, ¿verdad? Para poder hacer que este tipo de relatos sean más interesantes. Por último, sabemos que la estructura de un cuento se va a dividir dependiendo, obviamente, del escritor, de inicio, nudo y desenlace. Esto va a depender de cada escritor y del tipo de cuentos o relatos que se esté revisando, pero la estructura básica de todo cuento va a ser siempre inicio, nudo y desenlace. Para resumir, decimos de que el origen del cuento viene de una palabra latina que significa contar a viva voz o decirlo de manera oral, porque esa fue la forma en que se hacía al inicio. En el siglo XIV y XV a ese tipo de relatos también se les conoció como apólogo, ejemplo o cuento, y tenemos a Giovanni Boccaccio como uno de los primeros o principales representantes de este tipo de relatos. En el 2000 a.C. surgen algunos de los cuentos hechos por los egipcios. También aparece Esopo con sus fábulas griegas, Ovidio y Lucio, Apuleo, que ya eran representantes de la cultura romana. Uno de los relatos, o considerado uno de los primeros relatos donde se concentran los cuentos, tenemos Las Mil y una Noche. Y el origen de todos esos relatos viene de la cultura tradicional, donde se transmitían de manera oral y representaban parte de la cultura de cada una de las sociedades. Las características tienen que ser breve, tener unidad e intensidad. Y la estructura básica de todo cuento va a ser el inicio, nudo y desenlace. Espero de que les haya quedado claro este contenido. Si no les ha quedado claro, recuerden hacer sus preguntas para poder contestarlas en una próxima ocasión. Gracias.